La mayoría de la gente lo observa desde la distancia. Muy pocos se detienen a pensar en lo que hay debajo. Durante más de 4000 años, Stonehenge ha permanecido en la llanura de Salisbury como una imagen acabada. Piedras contra el cielo, simetría frente al horizonte. Los visitantes lo rodean con las cámaras en alto, absorbiendo lo visible, lo completo. El suelo bajo los pies se da por hecho, sólido, anodino, una base y no un tema. De forma oficial, Stonehenge se describe como un monumento ceremonial prehistórico, erigido por etapas entre aproximadamente el 3000 y el 1500 Intastaristo. Los arqueólogos lo explican como un paisaje ritual, un lugar alineado con los solsticios, modelado por el trabajo colectivo, integrado en una red más amplia de túmulos funerarios y rutas procesionales. Sus piedras, transportadas desde grandes distancias, se entienden como símbolos de creencias, de coordinación, de orden social en la Gran Bretaña neolítica. Esta interpretación se ha afinado, debatido con detalle y aceptado en términos generales. Es cuidadosa, contenida y coherente en sí misma. Dentro de ese marco, la atención se mantiene fija en lo que puede medirse sobre el suelo: los dinteles, los sarsens, las piedras azules, sus alineaciones y su desgaste. Las excavaciones, históricamente, han sido limitadas y prudentes, más centradas en preservar que en intervenir. El subsuelo, cuando se menciona, se trata como contexto: capas de tierra, hoyos de postes, rastros de construcción, nada más. Sin embargo, en notas de campo de comienzos del siglo XX aparece una observación breve y fácil de pasar por alto. Durante una zanja rutinaria, cerca del círculo interior, un excavador registró una zona de creta removida a una profundidad inesperada que se extendía más de lo necesario para los encajes conocidos de las piedras. La anotación quedó ahí, sin comentario. No hubo dibujo. No aparece ningún análisis específico en el informe final. Esa nota no cambió las interpretaciones dominantes. No fue citada en resúmenes posteriores. En publicaciones siguientes, la referencia se diluye y luego desaparece por completo, sustituida por descripciones más limpias y esquemas más seguros. La anomalía no se discutió ni se resolvió, simplemente dejó de importar. Stonehenge, tal como se presenta hoy, sigue siendo coherente y ordenado, un monumento que se alza limpiamente sobre la llanura, pero esa coherencia depende de una suposición silenciosa, que lo que hay debajo refleja lo que vemos arriba. Y si esa suposición no se ha puesto a prueba durante demasiado tiempo, plantea una pregunta cuidadosa e inquietante. ¿Hemos estado estudiando el monumento en sí o solo su superficie? El cambio no empezó con una pregunta, empezó con equipos. A comienzos del siglo XXI, los equipos de investigación regresaron a Stonehenge con herramientas pensadas precisamente para no tocar nada: radar de penetración terrestre, estudios de resistividad eléctrica, magnetometría, métodos diseñados para confirmar lo que ya se daba por hecho. El trabajo se planteó como un ajuste fino, no como una revisión de fondo. En las propuestas de financiación se hablaba de cartografiar, calibrar, mejorar la resolución. Nada indicaba que la historia pudiera cambiar. Al principio, los escaneos parecían normales: capas superpuestas, vacíos esperados, las huellas conocidas de fosas y zanjas ya documentadas. Pero a medida que se acumulaban los datos y se superponían unos con otros, ciertos patrones se negaban a encajar en el modelo estándar. Bajo zonas consideradas desde hacía tiempo inertes, los instrumentos dibujaban formas alargadas, continuas, deliberadas y más profundas de lo que deberían alcanzar simples restos de construcción. No eran alteraciones al azar. Los bordes eran demasiado limpios, la orientación demasiado constante. Una anomalía llevaba a otra. Los contornos del subsuelo sugerían elementos lineales que se extendían mucho más allá del círculo de piedras, cruzando áreas que se creían arqueológicamente agotadas. En algunos puntos, la profundidad superaba con creces lo necesario para postes o cimientos conocidos. En otros, la geometría parecía más de encierro que de soporte. La química del suelo variaba de forma sutil a lo largo de esas líneas, como si hubiera sido compactado o modificado durante largos periodos. Varias coincidencias destacaban en silencio, sin interpretación directa. La primera, la escala. Algunas estructuras eran demasiado extensas para servir como accesorios rituales conocidos,
pero demasiado precisas para descartarlas como simples fracturas naturales de la creta. La segunda, la forma. Los contornos no se parecían a fosas de almacenamiento, cortes funerarios ni zanjas de obra habituales en otros yacimientos neolíticos comparables. La tercera, el tiempo. Los análisis preliminares del suelo apuntaban a fases que no encajaban limpiamente con las etapas de construcción aceptadas, se solapaban con ellas o incluso las precedían. Nada de esto se anunció como un gran hallazgo. Los informes usaron un lenguaje prudente, se ampliaron márgenes, se subrayaron barras de error. En notas al pie aparecieron expresiones que desviaban la atención en lugar de resolver la tensión. Requiere verificación adicional. La interpretación sigue siendo incierta. Queda fuera del alcance del presente estudio. Algunos investigadores admitieron, casi de pasada, que el panorama empezaba a ser menos ordenado. Otros señalaron que partes del conjunto de datos aún no se habían correlacionado del todo con los modelos existentes. Unos pocos sugirieron que harían falta más escaneos antes de poder mantener una discusión con sentido. Lo que fue tomando forma no era una contradicción, sino un desequilibrio. El relato oficial seguía en pie, intacto y defendible, pero por debajo, los datos se acumulaban de maneras que se resistían a simplificarse. El monumento visible seguía siendo elegante y completo. El registro subterráneo, en cambio, se volvía cada vez más complejo, estratificado, entrecruzado, sin cerrar, y cuanto más precisas se volvían las mediciones, más difícil resultaba encajar la historia que sugerían en las líneas de siempre. Después de los primeros estudios, el lenguaje cambió. No de golpe ni en público, pero se notó. Los artículos se volvieron más estrechos. Las ponencias hablaron más de método que de lo que implicaban los resultados, y aquellas irregularidades del subsuelo que antes se comentaban pasaron a tratarse como ruido. Los datos seguían ahí. Lo que se fue afinando fue la paciencia para mirarlos de frente. En el mundillo académico, el giro se percibía más de lo que se decía. Los trabajos posteriores adoptaron un tono quirúrgico. Preguntas que antes eran centrales acabaron en anexos o como detalles secundarios. Algunos términos dejaron de usarse. La atención volvió, insistente, a la alineación, lo visible y la cronología de la superficie. A la vez, circularon comentarios más discretos. En entrevistas, varios investigadores mencionaron que el acceso a ciertas zonas bajo Stonehenge se volvió más restrictivo de lo esperado. Otros recuerdan que les sugirieron, con cortesía y sin órdenes explícitas, que profundizar probablemente no sería productivo. Nadie protestó. Se siguió el consejo. También quedaron rastros de trabajos que nunca cuajaron, pilotos anunciados y no ampliados, extensiones de campaña pospuestas sin fecha, conjuntos de datos citados en propuestas pero ausentes en repositorios. En algunos casos, los artículos remiten a materiales suplementarios imposibles de localizar, con explicaciones neutras. El análisis sigue en marcha, los resultados son inconclusos, la revisión no se ha cerrado. De esos huecos sobrevivieron teorías prudentes, sin imponerse ninguna. Una, que esas huellas son fases más antiguas y funcionales del lugar, no ceremoniales, luego cubiertas y resignificadas. Otra, que el terreno fue modificado adrede durante generaciones, con capas ingenierizadas a una escala poco común. Una tercera, que existieron espacios de acceso controlado bajo el monumento, sin señales claras en la superficie, plausibles pero muy difíciles de demostrar sin excavar. Ninguna idea era disparatada. Ninguna llegó lo bastante lejos como para resolverse. Mientras tanto, algunas operaciones siguieron sin ruido. Muestreos mínimos, recalibraciones dentro de sectores vallados, actuaciones documentadas solo en resúmenes técnicos. El subsuelo pasó a ser un asunto de permisos y protocolos, no de preguntas. No parece censura, parece contención. Una curiosidad que se estrecha. Y cuando un tema genera datos pero desalienta la conversación, suena menos a final que a pausa. Algo dejado en suspenso hasta que alguien decida que la historia puede avanzar. Lo que vino después no fue silencio, sino desvío. La investigación en Stonehenge siguió, pero con otro foco: paisaje, impacto del turismo, conservación. El lenguaje se volvió más cerrado, los protocolos de acceso se endurecieron y algunas zonas del subsuelo pasaron a considerarse sensibles. Su estudio quedó integrado en planes de gestión a largo plazo, no en preguntas abiertas.
el trabajo no se detuvo, simplemente tomó rutas más seguras. En lo publicado, lo que no cuadraba quedó señalado y aparcado. Se mencionan anomalías lineales bajo el monumento y se pasa página. Se registran variaciones del suelo sin conectarlas. Se anotan profundidades que exceden lo necesario, pero no se explican. No se propone una teoría central, pero tampoco se descarta ninguna. Las dudas quedan contenidas en lenguaje técnico. Mucho después, apareció un detalle, casi sin énfasis. Al revisar datos antiguos, un pequeño equipo detectó una alineación repetida entre varias señales subterráneas, no con las piedras, sino con puntos más allá del conjunto visible. Se dejó como provisional. No contradecía la interpretación clásica,